Dios me los bendiga a todos en esta preciosa mañana, este domingo donde se han congregado para adorar al Señor. Muchos de ustedes no nos conocen, a mi esposo y a mi persona. Mi nombre es la misionera Sharon Holland. Mi esposo y yo somos los fundadores de la iglesia Teen Challenge con el Centro de Rehabilitación. Y con todos los años que nosotros hemos ministrado allí, ha sido de gran bendición. En estos momentos hay muchas cosas que han cambiado, pero el Señor está renovando y dando fuerzas a la pastora Miriam, que está encargada de la capilla de Teen Challenge. Y Dios está dando una nueva visión para este lugar. Así que yo personalmente los felicito por lo que Dios está haciendo en medio de cada uno de ustedes. Aunque no los conozco, pero yo sé que somos una familia en Cristo. Feliz día a todas las mamás. Yo sé que hoy exactamente no es el Día de Madre, pero este es el día que estamos celebrando en la casa del Señor. Hoy quisiera hablarles sobre el tema consejos de una madre. En este hermoso día, quisiera honrar a todas las madres. Mirando las escrituras, escogí a una madre que nos da consejos para todas las etapas de la vida de nuestros hijos. Aunque su hijo o su hija pueda ser que no le aplique alguna parte, pero al escuchar este mensaje, usted va a poder aplicar muchas cosas a la vida de sus hijos. Y hablando de María, aunque su hijo era perfecto y sin pecado y nunca le dio ni un problema a su madre, ella tenía una gran tarea y como humana nacida en pecado, porque las escrituras nos dicen que ella reconoció que necesitaba un Salvador. Ella pudo triunfar y cumplir su papel con éxito. Y en este día yo quisiera honrar y reconocer las virtudes en María, la Madre de Jesús. Leemos las escrituras en el libro de Lucas capítulo 2, verso 15 al 19, donde nos habla del primer consejo que podemos aprender de María, el cual es que María reconoció que Dios tenía un plan para su hijo. Lucas 2, verso 15 al 19 nos dice: Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero, aquí está el consejo, verso 19, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. En otras palabras, María sabía que había algo muy especial en ese hijo que ella acababa de dar a luz. Tanto así que los pastores, los ángeles estaban cantando y obviamente estamos hablando del Hijo de Dios. Pero hay algo que podemos aprender de María aquí. Es que dice la palabra del Señor que María atesoró en su corazón la promesa que Dios había hecho sobre su hijo. Ella escuchó todas las profecías, escuchó las maravillas que se estaban diciendo, pero ella tomó la decisión de guardarlo en su corazón. No dudó, no empezó a decir, wow, yo soy una persona muy especial por haber sido escogida por Dios. No. Ella fue una mujer muy humilde, una mujer sumisa a la voluntad de Dios. En otras palabras, atesorar en su corazón quería decir que ella lo guardó meditando hasta que se cumpliese. Ella no fue una persona que pasando el tiempo decidió, no, esto no va a suceder.
Y nosotros cuando tenemos a nuestros hijos, hay una promesa que el Señor nos ha dado y se encuentra en el libro de Proverbios, y estamos mirando en Proverbios capítulo 22 y el verso 6, y nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, María recibió una promesa de que Jesús iba a ser el Salvador del mundo. Entonces ella procuró que todo lo que ella hiciere con su esposo, el padre José, aunque él no fue el padre natural de Jesús, pero sí, él aceptó esta responsabilidad de criar al Hijo de Dios. Ella hizo todo lo posible para ayudar a su hijo llegar hacia esa meta que Dios había puesto delante de Jesús. Y por eso está esa promesa, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Todo hijo tiene un plan. Hay que ayudarle a descubrir cuál es. Dios tiene un plan para nuestros hijos. Y es nuestra responsabilidad como madres ayudar a nuestros hijos a descubrir cuál es ese plan. Y no solamente a descubrirlo, sino a atesorar y cuidar con discreción. No deberíamos de ser madres sonando trompetas. La Biblia no nos dice que María se pasaba diciéndole a todo el mundo: ay, sí, yo tengo al Hijo de Dios. Ay, mira qué hermoso es Jesús, qué maravilloso va a ser el Salvador del mundo. No, ella guardó todo eso en su corazón. Pero hay madres que son así, ¿no es cierto? Se pasan hablando: ay, que mi hijo es tan hermoso, ay, que mi hijo es tan bueno, ay, que mi hijo... Está bien que usted hable bien de su hijo, pero tenga mucho cuidado con sonar trompeta al hijo, comparándolo con otros, pero también hay otras trompetas que suenan, que son trompetas negativas. Nos pasamos hablando mal de nuestros hijos. Ay, que este muchacho, que es un malcriado, que es un sinvergüenza, que siempre me cansa, que siempre está llorando. No, nosotros no deberíamos de estar diciéndole a nadie a un extremo las situaciones de nuestros hijos. No toda instrucción que nosotros le damos a nuestros hijos debe ser solamente sobre la palabra de Dios. Tenemos que instruirle sobre todo lo que nos dice la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que también hay que instruirle para el trabajo, relaciones interpersonales, cómo llevarse con la gente, para su futuro matrimonio y aún cómo ser una buena madre y ser un buen padre. Cómo administrar sus finanzas, cómo cuidar de su cuerpo. Un sinnúmero de hábitos que hay que formar en el futuro adulto. Todas esas cosas, aunque pareciera insignificante, si usted no comienza a hacerlo desde el momento que dio a luz a ese niño, va a ser muy difícil ya como adulto para ellos poder tomar esos buenos hábitos. Un ejemplo que le puedo dar, mi tercera hija me dijo uno de estos días: mejoré mi manera de limpiar. Ya ella está casada, tiene 2 hijos. Y yo fui a visitarla con mi esposo. Y me dijo eso. Y yo le dije: ok, ¿por qué me estás diciendo esto? Y yo veo tu casa limpia, yo no he dicho nada. Pero entonces, ¿qué me dijo ella? Porque tú siempre, mami, me decías que ningún hombre se quiere casar con una mujer sucia y desorganizada. ¿Qué tal? Eso se le quedó en la cabeza a ella. Yo se lo decía a ella porque cuando era pequeña y jovencita, usted sabe cómo son los hijos. Ellos luchan en recoger sus áreas y hacer sus cosas organizadas. Pero yo le dije eso, lo cual es cierto. Eso afecta a un matrimonio, afecta al hogar cuando una mujer no mantiene su casa. Así que yo le doy gracias a Dios que mi hija tomó esas instrucciones que yo le había dado. Así que tenemos que reconocer que Dios tiene un plan para nuestros hijos. Hay que orar por ellos. Hay que creerle a Dios que las cosas que Él ha prometido se van a cumplir en ellos. Segundo consejo:
María entendió que en ese plan había dolor. Miremos otra vez en Lucas capítulo 2, verso 33 hasta el 35. Nos dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí María y José fueron al templo a presentar a Jesús, a su Padre, Dios Todopoderoso. Y cuando lo están presentando, el sacerdote llamado Simeón comienza a profetizar sobre Jesús. Era un hombre que había esperado por mucho tiempo ver con sus propios ojos al prometido Mesías. Y es una criatura hermoso, solamente tiene 8 días de nacimiento, ya lo habían circuncidado. Y en el proceso de presentarlo al Señor, Él le dice una profecía y le dice: María, tu hijo va a hacer grandes maravillas, pero en medio de todo eso, Él va a sufrir. Y porque Él va a sufrir, también tú vas a sufrir. Y así fue, ¿no? Que cuando nuestro Maestro Jesucristo fue crucificado en la cruz, la palabra del Señor dice que María estuvo allí cerca, vio con sus ojos. Ella pudo ver cómo esta profecía se cumplió en la vida de ella y de su hijo. Pero hay algo que podemos aprender de María, que es que María no lo sobreprotegió. Ella no dijo: ay, mi hijo va a sufrir, no puedo dejarlo caer, porque ella no sabía en qué momento iba él a sufrir. Ella no sabía el plan de Dios tan exacto como lo llegó a conocer. Para ella fue una gran sorpresa. Pero en ese proceso del crecimiento de él, ella no lo sobreprotegió. Tampoco no le impidió. No le dijo: no, Jesús, no vayas al ministerio. No, Jesús, no vayas a Jerusalén. No, Jesús. Ella permitió que el plan de Dios fuera hecho en la vida de él. Y aunque Jesús no estaba sufriendo el rechazo por consecuencia de sus malas decisiones, de igual manera, su amor, su compasión, su perdón fue rechazado por personas mal agradecidos que no entendieron el favor de Dios. Pero nosotras como madres queremos impedir los sufrimientos de nuestros hijos, ¿no es cierto? Aún por las malas consecuencias de sus malas decisiones. Le damos dinero en vez de dejarlos aprender a manejar sus gastos correctamente. Si son pequeños, aguantamos sus malcriadez, le hacemos las tareas en vez de que ellos lo hagan y aprendan a mejorar. Hay madres que oponen que los padres corrijan a sus hijos. Cuando un papá quiere corregir a un hijo y puede ser que él está muy serio o le va a hacer un castigo corporal. No, la mamá no, que no le hagan eso, que no. Entonces, el hijo no va a aprender a llegar a la meta del plan que Dios tiene en su vida, porque para eso hay que pasar por dolor. ¿Por qué? Porque el sufrimiento forma carácter y ayuda a madurar. Y podemos apoyar como madres, pero con reserva. Podemos demostrar nuestro amor, pero también con disciplina. Jesús tenía un propósito en su vida. Y aunque Él no es como nuestros hijos, ¿no? Porque Él fue perfecto, pero aún así, el carácter de Cristo se vio cuando Él se sometió a ese sufrimiento. Él no dijo: papá, ¿por qué me estás haciendo sufrir? Mamá, ¿por qué? No, más bien Él aceptó, y dice la palabra del Señor que Él miraba hacia su sufrimiento con gozo, porque sabía que era parte del plan de Dios. El cuarto consejo que aprendemos de María es que todo hijo, cuando llega a ser adulto, necesita nuestro apoyo.
Vamos a mirar el libro de Juan, capítulo 2, verso 3 al 8. Capítulo 2, verso 3 al 8 dice: Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y sabemos el resto de la historia, de que Jesús convirtió agua en vino. Pero, ¿qué es lo que podemos aprender aquí de María? Jesús ya era adulto y él no estaba bajo el cuidado de su madre más. Ya él estaba viviendo su vida en su ministerio, con sus discípulos que le seguían y las mujeres que le servían, viviendo esa vida pura de soltero, sirviendo, pero todavía no se había hecho público. Y aquí vemos que a él lo invitaron a una boda. Y parece que era un familiar, porque también fue su mamá, fueron sus hermanos. ¿Y qué pasó? Que se le acabó el vino y todavía no había terminado la fiesta. En esos tiempos, como en alguna de las culturas en otros países, que hay bodas que duran varios días. Así era. Entonces estaban todos preocupados. ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué vergüenza! Que no hay más vino. Y entonces Jesús, que diga María, sin consultar con Jesús, le dice a los que estaban sirviendo, porque cuando vemos, ¿no? Que dice, su madre dijo a los que servían: hace todo lo que os dijere. Porque ella le dijo a Jesús: no hay vino. Es que María ya reconocía que él era el Hijo de Dios. María ya sabía que él podía hacer milagros. María lo conocía y María quería ser parte de esto. Ella estaba: wow, qué oportunidad. Y ahora yo también puedo ser parte de este plan que Dios está haciendo. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros podemos unirnos con los planes de Dios para nuestros hijos. Qué gozo de ver a nuestros nietos crecer en la voluntad de Dios, de ver que nuestros hijos se casen correctamente, de ver que nuestros hijos sirvan en la iglesia, de ver que nuestros hijos tengan ministerios. ¿Cuántas cosas Dios puede hacer con nuestros hijos? De ver que también nuestros hijos puedan tener éxito en sus trabajos seculares, que pueden lograr hacer algo mejor que nosotros. Entonces, aquí ella lo animó a tomar pasos en su ministerio. Le dio un consejo, le dijo: mira, esta es tu oportunidad. Y él no estaba muy seguro si este era el tiempo, pero qué lindo, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios se hizo. A veces nuestros hijos necesitan un pequeño empujón, ¿no? Decimos: no me quiero meter en la vida de mi hijo, no quiero meterme en la vida de mi hija. Y a veces no nos piden consejo. Pero van a haber momentos donde el Espíritu Santo te va a dejar saber: es ahora que deberías de ayudarlo. Y usted debería de hacerlo como lo hizo María. La madre tiene que animar a sus hijos a afrontar la vida con confianza y soltarlos, ¿no? María simplemente le dijo: hagan todo lo que él le diga. Ella no se metió, ella no le dijo: hagan esto, hagan lo otro. Porque eso es lo más feo, que tengamos hijos adultos y queremos meternos en la vida de sus matrimonios, queremos meternos en la vida de sus hijos, queremos mandar, queremos opinar donde nadie nos ha preguntado. No, hay que saber cómo podemos apoyar a nuestros hijos cuando son adultos y ser de bendición. Ayuda a tus hijos a encontrar su lugar en la vida. No los detengas diciéndole que no es tiempo todavía, ¿no? Y a veces
nuestros hijos quieren salir hacia adelante, pero nosotros por el temor de que lo vayan a hacer mal o van a sufrir. Imagínense si Jesús hubiera comenzado a hacer su ministerio y María hubiera dicho, no, hijo, todavía. No, en ningún momento. Más bien ella lo animó. El quinto consejo que podemos aprender de María es que todo hijo, cuando llega a formar su propio hogar, necesita ser respetado. Hubo un pequeño malentendido entre María, sus otros hijos y Jesús. Y lo vamos a leer en Mateo, capítulo 12, en el verso 46 hasta el 50. Vamos a leer allí. Y dice, mientras él, hablando de Jesús, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahora, no es que Jesús estaba negando su familia, ¿no? O negando a su madre. Lo que pasó aquí es que Jesús estaba en una casa, en un hogar, estaba atendiendo a esta familia con sus discípulos. Estaba haciendo lo que era la vida de él, el ministerio que Dios le había dado. Y la Biblia no explica, pero parece que había un asunto, algo que María y los hermanos querían que Jesús atendiera. Y no era como que ellos iban a entrar y ser parte de lo que él estaba haciendo y esperar, ¿no? Más luego para conversar con él. No. Ellos estaban insistiendo, María estaba insistiendo que en ese mismo momento Jesús tenía que parar todo lo que estaba haciendo y atender la necesidad de ellos. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús aquí puso sus barreras. Él aclaró, ahora yo soy adulto, yo estoy atendiendo en este hogar, yo tengo algo muy importante que hacer y el que hace la voluntad de mi Padre, en otras palabras, el que reconoce esta prioridad, entonces es mi familia. En este momento mi mamá y mis hermanos no se están comportando como deberían de hacerlo, pero las demás personas aquí me están respetando. Y a veces eso sucede cuando nuestros hijos ya son adultos y tienen sus familias. A veces sentimos como un alejamiento, a veces sentimos como que ellos se llevan mejor con otras personas, pero hay que saber el por qué. Y una de las razones puede ser, como le sucedió aquí a Jesús, es que la familia no está respetando el hogar de sus hijos, especialmente la madre, porque esto pasa muchas veces, tenemos que ser sinceras. María aparentemente estaba esperando un trato especial porque era la madre, pero Jesús no permitió a ella interferir en su llamado. Todo tiene un orden. Los matrimonios, los hijos, los padres, los nietos. Nunca trates de ser más importante que el esposo o esa esposa de su hijo o de su hija. Nunca demandes que tus hijos cambien sus planes para tus caprichos. No, que usted vaya a decir, es mi cumpleaños, tienen que venir a celebrarme. Mire, si no le pueden celebrar en el mismo día de su cumpleaños, por X razón, tal vez no pueden sacar ese tiempo, pues acepte otro día. O tal vez este año no van a compartir Navidad contigo porque van a compartir Navidad con la suegra. Yo entiendo, yo tengo 4 hijos y no siempre nosotros celebramos todos los festejos juntos. Hay veces que celebramos con uno, un día de feriado y con otro. Cuando yo estaba criando mis hijos, mi esposo y yo tomábamos turnos, visitando la familia de él o visitando la mía.
Y es importante que nosotros respetemos las decisiones que ellos toman con sus hijos y su esposo y su esposa, y que no nos metamos en los problemas de ellos. Podemos aconsejar cuando nos pidan consejo. Si usted ve algo y usted quisiera decir algo, mejor ore primero y luego pida permiso. ¿Puedo darte un consejo? No tienes que hacerlo, pero simplemente quiero darte un consejo. Y si no lo toman, usted no se va a enojar, usted no le va a decir, ¿por qué no me hiciste caso? No, estamos nosotros para respetar ese hogar que está siendo formado. Así que si los hijos honran a sus padres y los padres honran a los hijos, existiría un balance en el sacrificio y atención. ¿Qué resultado maravilloso tendríamos? Estoy segura que Jesús atendía a su madre, pero había momentos que tenía que dar prioridad a su ministerio, o en el caso de nuestros hijos, prioridad a sus hogares. Jesús no tenía un hogar, él no era casado, pero él tenía una familia. Y qué lindo, ¿verdad? Que el Señor atiende a nosotros. Jesucristo atiende a nosotros como su familia. Nosotros somos la prioridad de Él. Y el sexto consejo que podemos recibir de María es en Hechos capítulo 1 del verso 12, 13 y 14. La verdadera actitud de una madre es gozarse del fruto de su vientre. Vamos a leer allí, capítulo 1, comenzando en el verso 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya Jesús había partido al cielo. Ya estos discípulos y Jesús estaban obedeciendo el mandato de Cristo de que antes de ir a predicar el evangelio, antes de ir y comenzar la iglesia de Cristo, tenían que permanecer en un solo lugar, orando, ayunando y esperando la venida del Espíritu Santo, el que le iba a dar esa ayuda para hacer todo lo que Jesús había hecho. Por eso hoy en día nosotros somos el resultado de esa obediencia, esa espera, esa fidelidad de estos hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Y aquí María vuelve a tener gozo. Su hijo había sufrido, su hijo había sido crucificado, pero él resucitó de entre los muertos y ahora ascendió a estar con su Padre Celestial. Y a su madre le regaló el don del Espíritu Santo. Le regaló la salvación. Qué hermoso que Cristo en este día, si usted no conoce a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, usted puede tomar el ejemplo de María, de haber creído en el Hijo de Dios. Porque sí, humanamente él fue el Hijo de María, pero él como Dios no tiene madre. Él es Dios y María es humana como nosotros. Y ella ahora está mirando a su hijo como su Salvador. Y ella ahora ya no está triste, ya no está sufriendo, ya no está en la parte humana. Ella ahora está viviendo la parte del gozo de tener el fruto de su vientre. Lo que Dios hizo por medio de ella, de traer al Salvador al mundo, ahora ella recibe los beneficios. Ella disfrutó el fruto que le trajo su Salvador, la salvación, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Si María pudo gozarse en
el fruto que su Hijo le entregó, y nosotros también, porque Él es nuestro Salvador también. Pero con nuestros hijos terrenales debemos aprender de gozarnos en el fruto de nuestros hijos. Gócese en sus logros, gócese en sus familias, gócese en sus relaciones interpersonales. No, no se sienta celosa, gócese de su cariño y atención. Así como usted se gozó de su cariño y atención cuando eran pequeños y la abrazaban, la besaban, la mimaban. En este Día de la Madre que usted va a celebrar con su familia, yo espero que usted se goce con ellos, que no sea un tiempo de estar renegando, un tiempo de quejas o un tiempo donde usted se está lamentando. Tal vez usted perdió a su madre y la va a llorar, o tal vez usted se siente sola, pero yo quiero que en este momento, en estos días que usted va a celebrar el Día de las Madres, usted se identifique con María, primeramente gozándose en Jesucristo su Salvador. Segundo, gócese en la presencia del Espíritu Santo. Gócese en recibir el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Y también gócese con la familia que Cristo le ha dado en la iglesia, gócese con sus hijos, con sus nietos. Y aunque tal vez algunos de sus hijos están en una etapa difícil, pídale al Señor que le ayude a gozar de ellos. Saque tiempo para gozarse con sus hijos. E hijos también saquen tiempo para apreciar a su madre y mostrar cuánto la ama y vive agradecida por ella. El mejor ejemplo que una madre puede dar es sacrificarse por las almas de sus hijos y de los demás. Ore por sus hijos. Si no son salvos, ore que ellos reciban a Cristo como su Salvador. Si están en vicios, ore que Dios cambie sus vidas. María entregó su hijo para el destino que le esperaba, y ella siguió su ejemplo, predicando el evangelio a toda criatura. Así que yo les animo en este día de tomar estos 6 consejos que hemos aprendido de la palabra de Dios por medio de una mujer que Dios escogió como una madre ideal, que nosotras también podamos imitar a esta mujer que, aunque no la adoramos, pero nosotros sí la honramos y le damos gracias a Dios por ese ejemplo que Él nos dio. Muchas gracias por este tiempo y esta atención que usted ha dado a la palabra de Dios. Espero que le ha sido de gran bendición. Que Dios me las cuide a todos, que Dios los bendiga.